Escritos de filosofía política de Mijaíl Bakunin. Parte 3. El sistema del anarquismo. 7. Fundación de la Internacional Obrera. El despertar de los trabajadores en vísperas de la Internacional. En 1863 y 1864, años fundacionales de la Internacional, en casi todos los países de Europa y en especial en aquellos en que la industria moderna había alcanzado su más alto desarrollo: Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza. Se pusieron de manifiesto dos hechos fundamentales que facilitaron e hicieron prácticamente imperativa la creación de la Internacional. El primero fue el despertar simultáneo en todos los países de la conciencia, el coraje y el espíritu de los trabajadores, tras 12 o 15 años de depresión provocados por el terrible desastre de 1848 y 1851. El segundo hecho fue el maravilloso desarrollo de la riqueza burguesa, con su necesaria secuela de pobreza para los trabajadores de todos los países. Este fue el hecho que estimuló a estos trabajadores a la acción, mientras el despertar de su conciencia y su espíritu los dotaba con la fe esencial. Las secciones centrales. Pero, como sucede a menudo, esta fe renacida no se manifestó al mismo tiempo entre las grandes masas de trabajadores europeos. De todos los países de Europa solo apareció en dos, aunque pronto fueran seguidos por otros. E incluso en esos países privilegiados, quienes sintieron los brotes de una confianza renacida con suficiente fuerza para reiniciar la lucha, fueron un escaso número de asociaciones laborales, pequeñas y dispersas, y no toda la masa de trabajadores. Y dentro de esas asociaciones fueron al principio solo algunas individualidades, las más inteligentes, enérgicas y entregadas, en que la mayor parte de los casos ya estaban templadas por luchas previas. Llenas de esperanza y de confianza, acumularon el coraje suficiente como para tomar la iniciativa de comenzar el nuevo movimiento. Encontrándose casualmente en Londres, 1864, en relación con la cuestión polaca, problema de la mayor importancia política, pero completamente ajeno a la cuestión de la solidaridad internacional de los trabajadores. Esos individuos formaron, bajo la influencia directa de los fundadores de la Internacional, el primer núcleo de esa asociación, y cuando retornaron a sus respectivos países, Francia, Bélgica, Alemania y Suiza, los delegados formaron núcleos allí. Así fue como pusieron en funcionamiento las primeras secciones centrales de la Internacional. Las secciones centrales no representan a ninguna industria en especial, aunque comprenden a los trabajadores más avanzados en toda clase de industrias. ¿Qué representan entonces estas secciones? Representan la propia idea de la Internacional. ¿Cuál es su misión? El desarrollo y la propagación de esa idea. ¿Cuál es esa idea? No es solo la emancipación de los trabajadores en tal o cual industria y en tal o cual país, sino la emancipación de los trabajadores de todas las industrias y de todos los países del mundo. Es la emancipación general de todos los que, ganando con dificultad su miserable subsistencia mediante cualquier clase de trabajo productivo, son económicamente explotados y políticamente oprimidos por el capital, o más bien por los poseedores y los agentes privilegiados del capital. Tal es el poder negativo, militante o revolucionario de esta idea, y la fuerza positiva es la fundación de un nuevo mundo social, sustentado sobre el trabajo emancipado y creado espontáneamente sobre las ruinas del viejo mundo, gracias a la organización y a la libre federación de asociaciones de trabajadores emancipados del yugo económico y político de las clases privilegiadas. Esos dos aspectos de la misma cuestión, negativo uno y positivo el otro, son inseparables entre sí. Las secciones centrales son meras agrupaciones ideológicas. Las secciones centrales son los centros activos y vivientes donde la nueva fe se mantiene, desarrolla y clarifica. Nadie se une a ellas en calidad de trabajador especializado de tal o cual gremio.
ni con el propósito de formar algún sindicato particular. Quienes se unen a esas secciones son trabajadores en general, que pretenden la emancipación general y la organización del trabajo y del nuevo mundo social basado en el trabajo. Los trabajadores miembros de estas secciones dejan tras sí su carácter de trabajadores especiales o reales, preparándose ellos mismos a la organización como trabajadores en general. ¿Trabajadores en qué? Trabajadores en favor de la idea, la propaganda y la organización del poderío económico y militante de la Internacional, trabajadores para la revolución social. Las secciones centrales tienen un carácter completamente distinto al de las secciones sindicales y son incluso diametralmente opuestas a ellas. Mientras estas últimas, siguiendo un curso natural de desarrollo, comienzan con el hecho para llegar a la idea, las secciones centrales, siguiendo el curso de su desarrollo ideal o abstracto, comienzan con la idea para llegar al hecho. Es evidente que, en comparación con el método realista o positivista de las secciones sindicales, el de las secciones centrales puede parecer artificial y abstracto. Esta forma de proceder, partiendo de la idea para llegar al hecho, es precisamente la utilizada por los idealistas de todas las escuelas, los teólogos y los metafísicos, cuya final impotencia se ha convertido en la actualidad en un dato histórico. El secreto de esta impotencia radica en la absoluta imposibilidad de llegar al hecho real y completo tomando la idea absoluta como punto de partida. Las secciones centrales serían incapaces por sí mismas para arrastrar a grandes masas de trabajadores. Si la Asociación Internacional de Trabajadores estuviera constituida solo por secciones centrales, indudablemente no podría conseguir nunca ni una centésima parte del impresionante poder del que se enorgullece en la actualidad. Esas secciones serían simplemente otras tantas academias de trabajadores donde se discutirían perpetuamente todas las cuestiones, incluyendo, claro está, la cuestión de la organización del trabajo, pero sin hacer el más leve intento de llevarla a la práctica, ni tener siquiera la posibilidad de hacerlo. Si la Internacional estuviera constituida solo por secciones centrales, quizá hubiese logrado ya formar conspiraciones para subvertir el orden de cosas vigente, pero tales conspiraciones estarían confinadas a la mera intención, pues resultarían demasiado impotentes para conseguir sus objetivos, al no ser capaces de atraer más que a un número muy reducido de trabajadores, los más inteligentes, enérgicos, convencidos y entregados. La gran mayoría, los millones de proletarios, quedarían fuera de esas conspiraciones, pero para subvertir y destruir el orden político y social que ahora nos oprime, es necesario conseguir la cooperación de esos millones. La aproximación empírica de los trabajadores a sus problemas. Solo un pequeño número de individuos puede ser arrastrado por una idea abstracta y pura. Los millones, las masas, no solo del proletariado sino también de las clases instruidas y privilegiadas, solo se mueven por el poder y la lógica de los hechos, captando y previendo la mayor parte del tiempo solo sus intereses inmediatos o empujados únicamente por sus pasiones monetarias más o menos ciegas. Por consiguiente, para interesar y atraer a la totalidad del proletariado al trabajo de la Internacional, es necesario acercarse a ellos no con ideas generales y abstractas, sino con una comprensión viva y tangible de sus problemas urgentes, de cuyos males esos trabajadores tienen conciencia de una manera concreta. Su tribulación es diarias a presentar al pensador social un problema de carácter general y de ser en realidad solo los efectos particulares de causas generales y permanentes, son de hecho infinitamente diversas, adoptan multitud de aspectos diferentes, producidos por una multitud de causas transitorias y complementarias. Pero las masas de trabajadores que se ven forzadas a vivir al día y difícilmente encuentran un momento de reposo para pensar en el día siguiente, considera los males que le afligen precisa y exclusivamente en el contexto de esta realidad particular, y nunca o muy raramente en su aspecto general. Las declaraciones concretas son el único modo eficaz de aproximarse a la gran masa de trabajadores.
Se deduce entonces que para tocar el corazón y ganar la confianza, el asentimiento y la adhesión y la cooperación de las legiones iletradas de proletariado, y la gran mayoría de los proletarios pertenecen desgraciadamente a esta categoría, en vez de empezar a hablarles de los sufrimientos generales del proletariado internacional en su conjunto, convienen a hablar de sus desgracias particulares, diarias y enteramente privadas. Es necesario hablarles su propio oficio y de las condiciones de su trabajo en la localidad específica donde viven, o de las duras condiciones y las largas horas de su jornada diaria, de la pequeña paga, de la vileza de sus patrones, del alto coste de la vida y de cómo les es imposible sacar adelante una familia. Y al explicarles los medios para combatir esos males y mejorar su posición, no es en absoluto necesario hablarles primero de las reivindicaciones generales y revolucionarias que constituye en la actualidad el programa de acción de la Asociación Internacional de Trabajadores, como la abolición de la propiedad individual hereditaria, la colectivización de la propiedad, la abolición del derecho jurídico y del Estado, y su sustitución por la organización y libre federación de las asociaciones de productores. Es seguro que los trabajadores entenderán difícilmente todo esto, y es posible que, al encontrarse ellos mismos bajo la influencia de las ideas religiosas, políticas y sociales que los gobiernos y los sacerdotes han tratado de inculcar en sus mentes, abandonen furiosos y desconfiados a cualquier propagandista imprudente que trate de convertirlos usando tales argumentos. No. Es preciso aproximarse a los trabajadores solo por el camino de exponer ante ellos los medios de lucha cuya utilidad no pueda ser mal interpretada, que estén propensos a aceptar de acuerdo con los postulados de su buen sentido y de la experiencia cotidiana. Estos primeros medios elementales son, como ya hemos dicho, el establecimiento de una completa solidaridad con sus compañeros de trabajo en el taller, para defensa propia y en la lucha contra su amo común, y después la extensión de esa solidaridad a todos los trabajadores del mismo oficio y de la misma localidad para la lucha conjunta contra los patronos, es decir, su ingreso formal como miembros activos en la sección de su oficio afiliada a la Asociación Internacional de los Trabajadores. La cuestión económica, las condiciones de cada industria y las condiciones concretas de explotación de dicha industria por el capital, la íntima y particular solidaridad de necesidades, de sufrimientos, intereses y aspiraciones existentes entre los trabajadores miembros de la misma sección sindical. Todo esto forma la verdadera base de su asociación. La idea viene después como la explicación o expresión adecuada del desarrollo y el reflejo mental de este hecho en la conciencia colectiva. La solidaridad entre los miembros de los sindicatos tiene su arraigo en los hechos. Un trabajador no necesita una gran preparación intelectual para convertirse en un miembro de la sección sindical de la Internacional, como correspondiente a su oficio. Es un miembro de ella en el sentido más natural, incluso antes de tener conciencia de este hecho. Todo cuanto tiene que saber es que está siendo explotado hasta la muerte y que ese trabajo asesino, tan pobremente pagado como para no permitirle alimentar a su familia, enriquece a su patrón, lo cual significa que este es su despiadado explotador, su incansable opresor, su enemigo, un amo a quien no debe sentimiento alguno salvo el odio y la rebeldía de un esclavo, que darán paso mucho después, tras haber vencido al patrón en la lucha final, a un sentido de justicia y a un sentimiento de hermandad hacia el antiguo patrón, convertido ahora en un hombre libre. El trabajador debe también darse cuenta, y no le resulta difícil comprenderlo, que por sí mismo es impotente contra su amo y que para no ser completamente aplastado por éste, debe, en primer lugar, unirse a sus compañeros de trabajo en el taller y ser leal con ellos en todas las luchas que surjan contra el amo. El internacionalismo crece a partir de las experiencias prácticas de las luchas proletarias. Debe saber también que la mera unión de trabajadores en el mismo taller no es suficiente, que es necesaria la unión de todos los trabajadores del mismo oficio empleados en la misma localidad. Cuando se haya dado cuenta de esto, y si no es excesivamente estúpido, su experiencia diaria se lo mostrará de forma convincente.
se convertirá conscientemente en un ferviente miembro de su sección corporativa. Estas secciones ya existen de hecho, pero todavía carecen de conciencia internacional. Son todavía un hecho local. La misma experiencia, esta vez colectiva, superará pronto en la conciencia del trabajador menos inteligente los estrechos límites de una solidaridad exclusivamente local. Surge una crisis, una huelga. Los trabajadores de una determinada localidad pertenecientes a la misma industria empiezan a hacer causa común, solicitando de sus patronos un aumento de salarios o una reducción de jornada. Los patronos no quieren acceder a esta demanda y como no pueden producir sin trabajadores, los traen de otras localidades y de otras provincias del mismo país o incluso de países extranjeros. En esos países los trabajadores trabajan por más horas por menos salario y los patronos pueden así vender sus productos más baratos, compitiendo provechosamente con los países donde los trabajadores ganan más trabajando menos. En consecuencia, fuerzan a los patronos de estos últimos países a reducir los salarios e incrementar las horas de trabajo. De ahí se deduce que a la larga, la posición relativamente tolerable de los trabajadores en un país solo puede ser mantenida si es más o menos idéntica en otros países. Todo esto se repite con demasiada frecuencia para escapar a la atención del trabajador menos inteligente. Los obreros comienzan a darse cuenta de que, para protegerse de la creciente explotación patronal, no basta organizar la solidaridad a escala local. Es necesario reunir a los trabajadores de la misma industria no solo en una provincia y ni siquiera en un solo país, sino en todos los países, y sobre todo en aquellos países vinculados por lazos comerciales e industriales. Cuando los trabajadores se den cuenta de todo esto, quedará formada la organización y no solo a escala local o nacional, sino una organización verdaderamente internacional que abarque a todos los trabajadores de un determinado oficio. Pero esto no es todavía una organización general de trabajadores, es solo la organización internacional de un solo oficio. Y para que los trabajadores no instruidos comprendan y reconozcan la solidaridad real existente entre todos los sindicatos de todos los países del mundo, es necesario que otros trabajadores intelectualmente más desarrollados y con algún conocimiento de la ciencia económica acudan en su ayuda. No se trata de que el trabajador común le falte experiencia diaria al respecto, sino de que el fenómeno económico mediante el cual se manifiesta esta solidaridad es excesivamente complejo, por lo que su verdadero significado puede quedar más allá de la comprensión del trabajador no instruido. Suponiendo que esta solidaridad internacional haya sido establecida en una única industria y falte en las otras, la consecuencia será que en esta industria organizada los salarios serán más altos y los horarios de trabajo más cortos en relación con todas las demás industrias. Y como está demostrado que en virtud de la competencia entre los empresarios y capitalistas, la fuente de beneficios reales para ambos procede de los salarios comparativamente más bajos y de las jornadas más largas impuestas a los trabajadores, es evidente que en la industria en que los trabajadores están organizados internacionalmente, los capitalistas y patronos ganarán menos que en las demás. Por consiguiente, los capitalistas transferirán gradualmente su capital y su crédito, y los empresarios su actividad explotadora a las ramas industriales menos organizadas o sin ninguna organización. Esto conducirá necesariamente a un descenso de la demanda de trabajo en la industria organizada internacionalmente, lo cual supondrá naturalmente un empeoramiento en la situación de los trabajadores en esa industria, que se verán obligados a aceptar salarios más bajos para no morir de hambre. Se deduce de ello que las condiciones de trabajo no pueden empeorar ni mejorar en ninguna industria específica sin afectar inmediatamente a los trabajadores de otras industrias y que los trabajadores de todas las ramas están interconectados por lazos reales e indisolubles de solidaridad. El internacionalismo surge a partir de las experiencias vivas del proletariado. Esa solidaridad está demostrada tanto por la ciencia como por la experiencia, siendo la ciencia en esta cuestión simplemente la experiencia universal, expresada con claridad y explicada de modo sistemático y adecuado.
pero la solidaridad se manifiesta en el mundo de los trabajadores por una mutua, profunda y apasionada simpatía que, según van desarrollándose los factores económicos y sus consecuencias políticas y sociales, y haciéndose más angustiosamente obvios para los trabajadores de todas las ramas, crece y se convierte en una pasión cada vez más intensa del proletariado. Los trabajadores de cada industria y país, debido por una parte a la ayuda material y moral que en el curso de su lucha encuentran entre los trabajadores de otras industrias y otros países y, por otra parte, a la condena y a la sistemática oposición no solo de sus propios patronos, sino de los patronos de otras industrias a veces muy lejanas y de la burguesía en su conjunto, toman plena conciencia de su situación y las principales condiciones necesarias para su emancipación. Observan que, en realidad, el mundo social está dividido en tres categorías fundamentales. 1. Los incontables millones de trabajadores explotados. 2. Unos cientos de miles de explotadores de segunda o de tercera fila. 3. Unos pocos miles o todos los más, algunas decenas de miles de las mayores aves de rapiña, los grandes capitalistas que han engordado explotando directamente a la segunda categoría e indirectamente a la primera, embolsándose al menos la mitad de los beneficios obtenidos por el trabajo colectivo de la humanidad. Tan pronto como el trabajador tome nota de este hecho específico y permanente, comprenderá pronto, aunque su desarrollo mental sea mínimo, que si hay algún medio de salvación para él, debe estar en el establecimiento y la organización de la solidaridad práctica más estrecha entre los proletarios de todo el mundo, prescindiendo de industrias o países en su lucha contra la explotación burguesa. Las premisas históricas necesarias de la Internacional. He aquí, pues, el marco ya dispuesto para la Asociación Internacional de Trabajadores. No fue dada por alguna teoría nacida en la cabeza de uno o varios profundos pensadores, sino por el desarrollo real de los hechos económicos, por la dura situación que estos hechos imponen a las masas trabajadoras, y por las reflexiones y pensamientos que engendra naturalmente en las mentes de los trabajadores. Para que la Asociación Internacional naciera, era necesario que los elementos implicados en su nacimiento, los factores económicos, la experiencia, las luchas y el pensamiento del proletariado se hubieran desarrollado con fuerza suficiente para formar una base sólida. Era necesaria la existencia previa en el seno del proletariado de grupos o asociaciones de trabajadores suficientemente avanzados que, esparcidos a través del mundo, pudieran tomar sobre sí la iniciativa en el gran movimiento emancipador de los trabajadores, y tras ellos, claro está, la iniciativa personal de unos pocos individuos inteligentes plenamente dedicados a la causa del pueblo. No es suficiente que las clases obreras lleguen a comprender que la solidaridad internacional es su único medio de emancipación. Es necesario también que tengan fe en la certeza y eficacia real de este medio de salvación, que tengan fe en la posibilidad de su inminente liberación. Esta fe es una cuestión de temperamento, disposición colectiva y estado mental. El temperamento es algo dado por naturaleza a diversos pueblos, aunque esté sujeto al desarrollo histórico. La disposición colectiva del proletariado es siempre un producto doble. Primero, de todos los acontecimientos precedentes, y después, y muy especialmente, de su concreta situación económica y social.